La cúpula chavista habría ofrecido entregar al dictador Nicolás Maduro a cambio de quedarse ellos más tiempo en el poder. Se escucha o se indica que lo que pedían es quedarse 2 años más y que la negociación se habría realizado esta conversación con Estados Unidos, y el que habría realizado precisamente esta conversación es nada menos que Diosdado Cabello. Así lo ha revelado el excomandante general de las Fuerzas Armadas, Luis Quiñones, quien además lo vamos a tener hoy en el programa, en una entrevista exclusiva que tenemos con él, que ha sido además ex asesor de seguridad de Donald Trump y que tiene todos los datos claves respecto a la tensión que se viene registrando entre Estados Unidos y Venezuela. Pero no es lo único que ha sucedido, evidentemente, en este panorama y en este contexto. De esta manera comenzamos. Radar 24 los saluda como siempre Cintia Garreta, y vamos a hablar también de lo último que ha anunciado Diosdado Cabello, porque él ha ido ya de llamar a la Venezuela revolucionaria y pacífica a llamar a la Venezuela armada. Lo que ha indicado además Diosdado Cabello es que sería un error histórico hacerle concesiones al imperialismo, y él mismo indica que lo han llamado para negociar. Vamos a escuchar lo que ha relatado. Pero yo creo que llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso. Y no solo creo, sino que este partido debe revisar inmediatamente todas las formas, más allá de lo que ya existe. Nadie puede subestimar a ese enemigo. Nadie debe sobreestimarlo tampoco. Son derrotables. Ellos lo saben. Nadie puede a nosotros quitarnos el derecho de luchar. Nada ni nadie nos va a quitar ese derecho. Lo que hace nuestra lucha, una lucha auténticamente justa. Auténticamente justa. Porque estaríamos luchando por nuestra independencia, estaríamos luchando por nuestra soberanía, pero también estaríamos luchando contra el opresor. No es con la guerra convencional. No es con la guerra convencional. Es otro tipo de guerra. Y tenemos que pasar a esa fase y prepararnos para esa fase. Esto no es apología a la guerra. No. No es. Esto es amor a la libertad. Pero yo creo que llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso. Ahí está lo que dice el ministro del Interior de Venezuela, llamando a esta guerra revolucionaria, llamando además a los jóvenes a unirse a las Fuerzas Armadas, a realizar arengas contra Estados Unidos, y muchos ya hablan de esta fricción que habría al interior de la cúpula de Nicolás Maduro. Por un lado, teniendo al dictador Nicolás Maduro queriendo días anteriores negociar de alguna forma con Estados Unidos, y por otro, teniendo a Diosdado Cabello aferrándose al poder y diciendo además que sería un error histórico hacerle concesiones al imperialismo, y llamando además a esta fase armada de Venezuela, porque ellos han manifestado que su enojo respecto a las últimas encuesta que se realizó en Venezuela, que arroja que más del 70% de ciudadanos venezolanos apoyan la intervención de Estados Unidos en ese territorio. Han dicho: a los que apoyan, salgan a las calles a manifestarse, que nosotros aquí también nos manifestaremos. Tenemos imágenes de cómo la información de que Diosdado Cabello está convocando a jóvenes para que se unan a las Fuerzas Armadas y enviarlos de alguna forma como carne de cañón si es que se llegara a registrar una intervención por parte de Estados Unidos, se viene cumpliendo. Van a ver ustedes a continuación cómo se da estas arengas por parte de jóvenes chavistas, miembros de la juventud del partido gobernante de Venezuela, que corean
arengas contra Estados Unidos y que participan junto a Diosdado Cabello. Vamos a escucharlo. Escucha Piti Yankee lo que te voy a decir. Escucha Piti Yankee lo que te voy a decir. Tú a mi país no lo vas a intervenir. Tú a mi país no lo vas a intervenir. Escucha gringuito, ya estamos preparados. Escucha gringuito, ya estamos preparados. Somos la juventud, te estamos esperando. Somos la juventud, te estamos esperando. Vente para acá, que lo que viene es palo. Vente para acá, que lo que viene es palo. Tenemos tu Vietnam latinoamericano. Tenemos tu Vietnam latinoamericano. No me importa Ranger, no me importa Sil. No me importa Ranger, no me importa Sil. Somos Caribe, dispuestos a morir. Somos Caribe, dispuestos a morir. Veíamos ahí como líder de todos estos jóvenes al ministro del Interior de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, guiando estas arengas, apoyando estas arengas que han hecho los jóvenes chavistas que son miembros de la juventud del partido gobernante de Venezuela. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué panorama tenemos? Que por un lado, lo que hace Diosdado Cabello es convocar a joven y por el otro lado tenemos a Estados Unidos con este despliegue de los buques de completa tecnología, buques con armamento militar, tenemos aviones F-35, tenemos además a los integrantes de la Marina, son más de 6.000 de acuerdo a lo indicado, y todo para la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué es lo que indican los expertos? Es que la cúpula de Nicolás Maduro estaría enviando lamentablemente a los jóvenes, preparándolos para que salgan como carne de cañón a defender a Venezuela en caso de que se registre una intervención como por ejemplo la que se registró en Panamá para derrocar también al régimen de ese entonces. Son 284 frentes de batalla los que anunciaba ayer en la madrugada Nicolás Maduro y que decía además en medio de esta operación Independencia 200. El despliegue militar, ¿dónde se ha ejecutado? Porque ayer ya venían reportando muchos venezolanos contándonos que han visto las calles efectivamente con militares y que el despliegue se ha hecho en petroleras, se ha hecho en los aeropuertos, en servicios públicos y principalmente en las fronteras. Es donde se está colocando incluso a muchos de los integrantes de la milicia. Pero lo que ha revelado la última encuesta que se hace además en Venezuela y que se presenta también por televisión estatal, sorprendido incluso el conductor al tener que leer que el 70%, resultado aplastante, votaba a favor de la intervención de Estados Unidos. Lo último que ha sucedido es que ahora Nicolás Maduro lo que ha señalado también es que él se tiene que estar unido y que las dudas son traiciones, es lo que ha manifestado en la locución que da en la clausura de jóvenes chavistas, llamando también a que tengan armas. Vamos a escucharlo. El Partido Socialista Unido de Venezuela, como rector de la Revolución Bolivariana, como partido de gobierno, como amalgamador de las fuerzas políticas, sociales, culturales de la Revolución Bolivariana, del bloque histórico, se prepare, se adapte de manera acelerada y con calidad para pasar de las formas de lucha no armada a las formas de lucha armada si Venezuela es agredida militarmente por el imperialismo norteamericano. Sin vacilación. Dudar es traición. Sin vacilación. Que cada quien se defina. Los que piden invasión, que salgan a la calle a pedirla. Y los que vamos a defender la patria, a la calle, a la carga, a la victoria. A prepararnos ante la máxima presión, máxima unión, máxima preparación. Sin vacilación. Dudar. 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 Preocupante, ¿no? Porque prácticamente Nicolás Maduro está llamando a una guerra civil en Venezuela, porque dicen los que están a favor de la invasión que salgan a las calles y los que estamos en contra también vamos a salir a las calles. Dudar es traición, es lo que hace que griten además los integrantes de esta clausura de jóvenes chavistas
la ceremonia en la cual él ha participado. Están convocando también a una jornada territorial en Venezuela, mañana 13 de septiembre y el 14 de septiembre, y ha enfatizado Nicolás Maduro que se convoca a esta jornada para retomar las bases del proceso popular constituyente que dio el comandante Chávez, es lo que dice Nicolás Maduro, y también ha anunciado alterar esta plenaria conjunta del Congreso de la Tolda Roja, como llaman. Son 3 temas esenciales que manifestó en su discurso ante los delegados nacionales, gran cantidad de jóvenes también que se encontraban allí al interior, y lo que ha señalado es que necesita, indica él, a Venezuela unida. Evidentemente quiere que lo defiendan, más aún cuando la última encuesta de manera contundente señala que apoyan a Estados Unidos y que la apoyan además en la lucha contra el narcotráfico. Él sigue negando de que exista o que él sea el líder del cártel de los soles y vuelve a reiterar además el discurso de que el narcotráfico, el epicentro del narcotráfico, como lo ha llamado, estaría en Estados Unidos. Lo cierto es que en este panorama donde la tensión continúa y donde muchos se preguntan, estamos seguros, cuántos días más van a pasar para saber qué es lo que se va a realizar por parte de Estados Unidos, porque ya saben que el despliegue no es un show, ya se sabe que el despliegue le cuesta dinero a Estados Unidos y ya se sabe que Estados Unidos quiere cumplir con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro, que no hablan de Venezuela y de una intervención, sino de capturar a Nicolás Maduro y a los líderes de las Fuerzas Armadas porque los señalan como a las personas que manejan este cártel de los soles. En medio de esto está la teoría que ha brindado el excomandante de la Armada de Estados Unidos, Luis Quiñones, que señala que se dio una conversación con la cúpula chavista y que ellos ofrecían entregar a Nicolás Maduro, pero que ponían como condición quedarse más tiempo en el poder. No se llegó a un acuerdo, de acuerdo además a lo que se relata por parte del ex asesor de seguridad de Donald Trump, y es por ello que ahora vemos el panorama que tenemos con el despliegue del poderío estadounidense. No olvidar además que Maduro viene manifestando el tema de la traición en su discurso, ahora lo ha dicho de manera enfática, dudar es traición, y viene manifestando esto porque se habla también de traiciones en su cúpula al tener esta oferta de recompensa de $50 millones que da Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro. Y nuevamente, Nicolás Maduro, así como lo hizo el año anterior, vuelve a calificar a WhatsApp como el arma del imperialismo. Ha pedido también en su discurso a los venezolanos que asistieron a este congreso a eliminar WhatsApp porque él considera que a través de esta plataforma están teniendo el ingreso a todas sus comunicaciones y a todos los mensajes que vienen enviando y que estaría teniendo todo este monitoreo Estados Unidos. Vamos a escucharlo. WhatsApp es el principal instrumento de espionaje del imperialismo y del sionismo para perseguir a los pueblos y para matar. El bombardeo a Qatar, nuestra hermana Qatar, quiero expresar públicamente nuestra solidaridad con el emir de Qatar, el emir Al-Thani, mi hermano, mi clon, y con el pueblo de Qatar ante el ataque criminal del sionismo, artero y traidor, ataque traidor. Y llamo al pueblo árabe y a los pueblos musulmanes a reaccionar a tiempo antes que sea tarde. Lo hicieron por WhatsApp, cuadriculan todo por WhatsApp, saben toda tu vida por WhatsApp. El videíto que mandaste ayer, lo saben. El mensajito aquel, lo supieron. La fotico aquel, la foto, la tienen. Tu ubicación, te la compro, la tienen. Yo cumplí en decírselo hace un año. El 28 de agosto del año pasado se lo dije y se lo digo al pueblo. WhatsApp es el gran instrumento de espionaje contra los pueblos del mundo y es el gran instrumento que han usado para masacrar pueblos enteros.
Así que, a eliminar WhatsApp. Saca de tu vida a WhatsApp. Bota de tu vida a WhatsApp. Y sé libre y vive feliz. Bien, escuchábamos allí cómo Nicolás Maduro llama ahora a WhatsApp nuevamente como arma del imperialismo y dice, si quieren ser libres, desinstalen, eliminen la plataforma de sus celulares. Pero ya lo habíamos anunciado, además desde el inicio del programa, y ya está con nosotros el comandante Luis Quiñones, consejero de la Casa Blanca, excomandante de la Armada de Estados Unidos y también asesor de Donald Trump, que tiene además sí revelado información importante respecto a la tensión que se vive hoy en día entre Estados Unidos y Venezuela. Comandante, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y le traslado de inmediato la primera consulta que teníamos para usted a raíz de las declaraciones también que ya ha venido brindando. Señalaba usted que la cúpula chavista habría ofrecido entregar a Nicolás Maduro. Cuéntenos detalles de esto. Bueno, mira, gracias por invitarme y disculpo, pues como te hemos estado corriendo por todas estas emergencias que están pasando en el mundo, increíble lo que sucede, pero bueno, lo que sucede es de que nosotros empezamos a abrir negociaciones desde febrero de este año, casi al momento que Donald Trump tomó la presidencia, que abrieron los canales. Marco Rubio trató de negociar, de clarificar por qué estábamos haciendo lo que hacíamos, pero ellos no quisieron poner atención. Siguieron en abrazarse más, de que no querían ellos discutir. Luego le dijeron al presidente que no querían saber nada de Marco Rubio porque él solo está mexicano. Que no querían saber nada de Breneo porque él estaba comprometido, pero yo como había conocido varios de ellos, incluso un cuñado, así años atrás, entonces me dijeron que las pláticas, y así sucedió. Hace aproximadamente un mes y medio, cuando se vio que se estaban enviando el equipo militar para lidiar con ellos y sacarlos de una vez por todo, recibimos unas llamadas y unos textos privados de personas alegadas de la cúpula esta diciendo de que ellos estaban dispuestos a entregar a Maduro, sí, ya que el nombre Maduro es el que se menciona más, no se menciona a los otros 20 criminales a su lado, porque él es la cabeza, entonces siempre cuando decimos Maduro, Maduro, Maduro. No decimos más padrino, más y más. Entonces ellos creyeron que nuestra intención era únicamente sacar a Maduro. Y dijeron, bueno, y si lo sacamos nosotros, se los entregamos, ¿ustedes nos dejarían en paz? No, porque ahí vienen ustedes, viene él más un montón, como 20 personas que están metidas en la cúpula, y todos ellos tienen que ir a la cárcel o a 6 pies bajo tierra. Uh-huh. Claro, y al hablar de ellos, de la cúpula, en estas negociaciones, ¿quiénes participaban? ¿Estaba, por ejemplo, Diosdado Cabello? No, él no estuvo directamente platicando. Nosotros no te puedo dar el nombre de la persona en línea, desafortunadamente, pero sí es una persona muy, muy, muy cerca a ellos. Te digo, nos pusieron en contacto de decir, ¿qué sucede si hacemos esto? Dijimos que no. Luego empezaron las otras conversaciones a decir, bueno, si nosotros accedemos a que les damos a ustedes petróleo, porque Maduro estaba diciendo que nosotros vamos a invadir Venezuela por petróleo. No nos interesa invadir Venezuela, por favor. Queremos sacar el cáncer que está ahí causando todos esos daños. Ellos nos enviaron, y aquí tengo yo todas las conversaciones, los papeles, las conversaciones, y en escrito la oferta desde el Palacio Presidencial, donde nos dicen que ellos nos darían 3 millones de barriles diarios. 3 millones, imagínate, es una cantidad de barriles enorme. Y nos darían también el permiso para excavar toda la minería de ahí, de los materiales raros, muy, muy caros, esos metales de tierra rara que le llamamos acá, que son necesarios para las baterías, para los artículos electrónicos, y dijeron, todo eso, Bolívar está lleno de eso. Ustedes saquen lo que quieran sacar de ahí y nos dan 20% de comisión y estamos tranquilos. Sí, pero eso significa que ustedes van a quedar como jefes otra vez haciendo lo mismo, siguiendo, expandiendo esa criminalidad, intoxicando al resto de las sociedades de otros países. No. Muchas gracias por ofrecerlo, pero no nos interesa venderle el alma al diablo solo porque nos van a dar petróleo y nos van a dar minerales de tierra rara. Uh-huh. Y le consultaba sobre Diosdado Cabello por qué él ha manifestado eso, ¿no? Ha dicho Estados Unidos que le pidió salir del poder, una negociación a favor de Mundo González, y él ha dicho que eso fue una
histórico, no van a ceder, no van a negociar, es lo que ha dicho Diosdado Cabello. Él entonces no ha participado de estas negociaciones. No directamente, que nosotros sepamos él directamente no se ha hecho. Recuerden una cosa, que ellos están rodeados por especialmente al que guardan mazos a Maduro, que lo manipulan, pero hay un regimiento cubano que los protege. Ellos, si no hubieras por esta gente, ya los mismos militares venezolanos lo hubieran sacado hace ratos. Pero por eso, porque lo que le pasó a Chávez, que lo sacaron y volvió otra vez después, se dieron cuenta que no pueden confiar en las Fuerzas Armadas de ellos, que van a rebelarse si es necesario, o la misma gente. Por eso fue que decidieron llevar esos mercenarios cubanos para protegerlo, y ellos le responden con sus vidas a Cuba lo que le pase a Maduro. Por eso es de que hay la dificultad de poder acercársele a él y poderlo capturar, o que los militares ya lo hubieran sacado. Claro, ahora, de acuerdo al despliegue que se ha dado, que usted mismo enfatizaba en las entrevistas, esto no es un show, esto le está costando dinero a Estados Unidos. Ya se había manifestado también que se tiene la ubicación exacta del búnker de Maduro y que se monitorea además con un mapa satelital. Tiene varios bunkers, él no está en un solo lugar, porque él sabe que si se queda en un solo lugar es fácil presa, o sea que él se está moviendo. Vemos que hay camionetas así cubiertas donde alguien mete, van 3 o 4 de ellas, alguien se sube porque están debajo de una zona del satélite, directamente no los puede ver. Subimos en las camionetas. Lo que no saben ellos es de que cuando ellos salen a la calle otra vez, tenemos otros mecanismos donde podemos asegurarnos en cuál de las camionetillas va él y lo podemos seguir hasta donde va. Sabemos de dónde. En el momento que sea necesario, no tenemos que ir a tocar puertas para saber dónde está. Sabemos si él está en el baño, vamos a saber que está en el baño y ahí lo vamos a ir a agarrar. O sea que esas tonteras de que él se anda escondiendo, hasta se disfraza para poder salir de ahí creyendo que no lo vamos a encontrar. Saben todos los movimientos, evidentemente. Y le consulto también respecto al apoyo que está teniendo Nicolás Maduro por parte de las Fuerzas Armadas. En un momento usted había declarado que la intervención de Estados Unidos, aclarando que no va a ser intervención de Estados Unidos en territorio venezolano, iba a ser de manera conjunta, también con integrantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Sí, hay mucho militar que no quiere que sean tachados con la misma pluma, que le van a poner el mismo nombre, decir que ellos fueron los que contribuían y apoyaban a este régimen, porque ellos no quieren pagar las consecuencias, ir a la cárcel por algo que ellos no hicieron. Han estado aclarando que ellos no estaban involucrados y ellos no querían, pero desafortunadamente ellos tienen un sistema donde tienen que obedecer y que consecuentemente no les interesaba hacerlo. O sea que en ese caso, de que hay que ponerlos en forma a decirles, ellos quieren sacarlo. Lo mejor que nosotros podemos hacer es no hacer, inclusive se sugirió de que el presidente electo que está ahora asilado en España fuera de regreso clandestinamente, entrar a territorio venezolano y desde ahí exhortar a las Fuerzas Armadas a que se levantaran contra el régimen. A eso llegamos. Y sin embargo, se decidió que era un poquitito problemático porque eso sería arriesgar la vida de él. Riesgos. A ver, dijimos, no. Preferimos mejor asegurar todo el sistema, entonces llevamos al verdadero presidente y que ellos empiecen el sistema de transición de gobierno necesario. Pero para eso también tenemos que tener la seguridad, porque recordemos de que mucha gente, como la hierba mala que tiene siempre raíces, puede volver a salir. Tenemos que asegurarnos que al sacar la tope, tenemos que sacar también las raíces inmediatamente y dejar eso limpio para que no vuelvan a renacer. Comandante, y se lo pregunto de manera directa, ¿no? Que es lo que muchos conectados además están cuestionando también. ¿Cuál es el objetivo específico en estos momentos de Estados Unidos con el despliegue militar? Simplemente es erradicar el cáncer que se llama el narcotráfico de Maduro, del cartel de los soles, el Tren de Aragua. El Tren de Aragua está haciendo matacinga. Ustedes no saben si sabrían los venezolanos, pero el grupo de esos se pasaron a Perú y están cometiendo atrocidades en México. Aquí en Estados Unidos estamos viendo muertes de estos criminales que traen de Venezuela clandestinamente escondidos, ilegalmente, los meten a través de la frontera, van a matar a alguien y regresan otra vez. Esa es la clase de gente que estamos viendo con el Tren de Aragua. No podemos permitir que esa gente siga metida en los países. Va a ser una pelea de largo tiempo, por eso es que nosotros necesitamos definitivamente la potencia militar venezolana que conoce muy bien los campos y todos los
bosques y las montañas de Venezuela para poder ir a perseguir a todos estos criminales, que se volvería prácticamente no una guerra de guerrilla, porque no va a ser, la gente los va a apoyar. Pero no está. Y ya entonces se ha hecho en este poderío militar venezolano. Bueno, como te digo ahorita, hay muchos militares que se han acercado a nosotros, es decir, nosotros no tenemos nada que ver con esos criminales, no nos van a juzgar por ellos. Es más, cuando ustedes empiezan las actividades y tengamos todo el apoyo militar que nosotros tenemos, que ellos no tienen, entonces vamos a salir a unirnos a ustedes, vamos a instruirle a todas las tropas que están en los campos, especialmente, que no respondan y no obedezcan a la cúpula criminal, no que nos obedezcan a nosotros, los verdaderos líderes de ellos, y nosotros vamos a estar con ustedes. Ok, fantástico, eso es lo que nosotros queremos. ¿Y qué opinan de la respuesta que está dando Venezuela? 2 acciones que han hecho en estas últimas horas. Convocar a muchos jóvenes y hacerlos grabar videos de la supuesta preparación que están recibiendo. Y lo otro es la operación militar que han denominado Frentes de Batalla, Operación Independencia 200. Vemos que todos estos son payasos que tratan de, ellos mismos están dando la aseguranza de que sí pueden sobrepasar entre ellos. Mira, yo voy a hacer esta maniobra militar, sí, vamos a defendernos muy bien. Se están incentivando cada uno, convenciendo de que sí se pueden resistir un poco. El cobarde, Maduro no es nada más que un cobarde, y la gente que está alrededor son más cobardes, quieren esconderse detrás de niños. Estas milicias que él está diciendo son niños de 14 a 17 años, por favor. ¿Cómo puede ser una persona que quiere su país sacar a niños de 14? Ni siquiera las guerras han llevado a hacer eso. Ni siquiera Alemania, cuando ya estaba derrocada, que estaban al punto, obligó a sus niños a ir a defenderlos. O sea, que eso están viendo ustedes la mentalidad tan enferma que tienen esta gente de querer comprometer a esos pobres niños porque son cobardes. Maduro no se atreve a ir a poder agarrar un rifle y decir yo voy a defender. Cabello, que no tiene ni cabello porque es pelón, tampoco se va a atrever a ir a defenderlos. O sea que todos estos son unos idiotas bien hechos que no tienen las agallas para poder enfrentarse a alguien. Si no, niños, por favor. Y lo otro que manifestaron también son de los falsos positivos, que lo decía además precisamente Vladimir Padrino López, que este es lo que va a ejecutar Estados Unidos para generar la intervención en Venezuela. Y no sé qué es lo que él se refiere a eso, porque como mira, el problema, te voy a decir francamente, que ellos han estado diciendo que cuando nosotros hundimos la lancha, ellos le dijeron a los pobres muchachos que iban en esa lancha, que Estados Unidos no estaba seria, que no íbamos a dispararles, que no teníamos pantalones para tomar una acción decisiva, y que nos quitaran, porque no íbamos a hacer nada. Bueno, se equivocaron. Y eso también le va a salir muy caro ahorita a ellos, esta bravurería que tienen. Están actuando igual que Noriega. Están hablando igual que Saddam Hussein, que dijo disparándole el rifle al aire, diciendo yo voy a ser la madre de todas las batallas que aquí van a morir, que aquí van a hacer. Esos tipos son iguales, son cobardes. Y los primeros que salen corriendo a esconderse son ellos cuando vean la primera bomba. Y hablando de Panamá, lo que se podría venir es una intervención así, similar. Mira, sabemos que el problema es de que esos carteles se han tomado muchos países que los han convertido en narcoestados. No son en realidad democracias, son gente que están dominados por los carteles que han metido dinero o que han metido plomo a la fuerza con balas, los convencen y los fuerzan a hacer. Ese es el problema que tenemos. O sea que esto dominós. Vamos a decirle dominados que cae el primer país que es responsable de mucho de eso. Sabemos que hay otros países que están involucrados. Colombia ha sido el productor de cocaína más grande del mundo. Tenemos que parar eso. Luego tenemos la isla de Haití que está facilitando el flujo de las drogas a través de ahí. Cuba está facilitando el flujo de las drogas y permite que pasen las operaciones. Estamos hablando de países como Nicaragua, que permite que vuelos lleguen ahí, que son parte del mantenido por el narcotráfico. Ortega se ha metido hasta las narices del narcotráfico. Queremos Honduras y luego países como Guatemala que tienen un poco menos
intervención directa, pero aún así el poder verdadero está detrás de ellos en unos... meten a políticos que ellos dominan, ellos manejan a su manera. Y ahora sabemos también en México cuánta corrupción y cuánto político y jefe de Estado, hasta militares, están en el pago, en la nómina de pago de los carteles, ya que el Mayo nos dio un montón de información, nombres, cantidades que han estado pagando. Así que esto no es una inversión de nosotros, esto hay evidencia, eso es todo el caso. Comandante, 2 consultas adicionales y ya finales, porque sabemos además que su tiempo es valioso en estos momentos, usted como consejero de la Casa Blanca. La primera es, ¿qué le diría a Nicolás Maduro, que viene reafirmando que el cártel en realidad es del norte y que el epicentro es Estados Unidos? Y lo que él tiene que hacer es que él se vea en el espejo, que sepa lo que le viene, que vea que él sabe muy bien que va a salir de una manera u otra. La pregunta es si él quiere pasar el resto de su vida en una isla tranquilo, tomándose una Cuba libre que no existe, o sinceramente va a ir a pasar el resto de su vida en prisión o 6 pies bajo tierra. Esas son las únicas salidas que él tiene. Y le pido, de ruego, le imploro por favor al pueblo venezolano, cuando vean que empiezan estas acciones, que es en sus casas, que no dejen que sus hijos salgan con un rifle porque no van a regresar. No queremos que hayan víctimas inocentes. Por favor, dejen que esto tome su curso. Este cáncer se va a acabar. Ustedes van a ser libres, volver a otra vez a ese país maravilloso que se llama Venezuela libre. Y eso es lo que a nosotros nos interesa ahora. Y eso, ¿no? La siguiente consulta es precisamente sobre la última expresión de su mensaje. Este cáncer se va a acabar, es lo que indica usted. Y muchos cibernautas que se encuentran conectados se preguntan cuándo, qué es lo que se espera para tener capturado a Nicolás Maduro. Días, no meses, no semanas. Estamos hablando de algo muy inminente. Ya tuvimos la semana pasada, mucha gente no lo sabe, pero ahora sí te lo puedo decir. Son los ejercicios, uno de ellos se llama Ejercicio Soldado Esmeralda, donde en la isla de San Croix llevamos a los Marines que andaban en los barcos, los 4,500, hicimos un simulacro de tomar el aeropuerto, qué rápido lo podíamos hacer, pusimos seguridad y algunos bajaron de los barcos, de los submarinos anfibios, donde ellos salieron por mar, otros entraron por helicópteros que evaden los radares. Y en 4 horas de aterrizaje o de llegar a las playas, tomaron el aeropuerto. O sea que la gente cree que estamos ahí pasando de vacaciones en un crucero. No. Todos los días estos muchachos están practicando entradas por helicópteros, por tierra, una combinación. Todo lo estamos viendo, estamos siguiendo los puntos, todos los movimientos que ellos tengan. Estos cobardes dijeron que iban a movilizar las fuerzas, que iban a movilizar 25,000 soldados para batallar el narcotráfico, que los iban a enviar por allá. No, nosotros sabíamos, porque vimos que estaban moviendo helicópteros, aviones, tanques, sabían que estaban dispersando sus fuerzas para que un misil no los acabara con todos. Ahora sabemos dónde los movieron muy bien, o sea que en vez de un misil vamos a necesitar 20. No hay problema, los tenemos. Y finalmente el mensaje a los venezolanos que han votado la encuesta que hemos incluso compartido aquí a favor de una intervención. ¿Qué mensaje para ellos? Les agradecemos enormemente eso, porque eso nos vuelve a rectificar de que sí estamos haciendo lo correcto, de que necesitamos erradicar ese cáncer que está. Yo personalmente tengo unos familiares en una de las, no te digo exactamente dónde, pero sí tengo unos familiares que me informan de un montón de situaciones y es una pena que les han tapado los ojos, les mienten, no les han dicho nada, la verdad, solo lo que ellos quieren, el oficialismo se escucha, pero como te digo de nuevo, ya les va a llegar el momento. A todos ustedes que tienen la esperanza de una Venezuela próspera como lo es, de los mejorcitos países que había en el mundo después de Estados Unidos, el país más rico, vamos a volver a esos tiempos bonitos, vamos a volver a ese tiempo donde ustedes podían viajar donde ustedes quisieran, podían hacer lo que quisieran, donde la economía era una de las mejores del mundo, donde era el segundo país donde los inmigrantes iban, primero a Estados Unidos, después a Venezuela. ¿Cómo llegó a este nivel? Donde ustedes exportaban
azúcar y todas clases de productos agrícolas, a estar suplicando que les envíen porque no tienen. Eso es una vergüenza. Y lo que queremos decir es, ya estamos por llegar, les pedimos su apoyo y cuando empiecen las acciones no salgan a la calle y no dejen que sus hijos salgan a la calle, por favor. Solo una precisión al respecto es, no es intervención en territorio venezolano, ¿no? Lo que se planearía en este caso es extracción directamente el objetivo Nicolás Maduro. Es erradicar el cáncer, eso es todo. Sacar a esos 20 criminales y al día siguiente que logremos la misión, nosotros nos vamos tranquilos y trabajamos con el nuevo gobierno para evitar que todo esto vuelva a suceder. Pero a nosotros no nos van a ver construir bases, no nos van a ver poner barcos ahí permanentemente. Eso es un evento que va a suceder rápido. En 48 horas vamos a tener todo arreglado y ya el país liberado. Comandante, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dado en medio de las reuniones que está manteniendo como consejero de la Casa Blanca y gracias también por las precisiones que muchas de las interrogantes que le hemos transmitido es también lo que se venían preguntando muchos ciudadanos que están en estos momentos en otros países a raíz de la dictadura que se colocó en estos momentos en Venezuela. Gracias por estar con nosotros, comandante. Un gusto. Un gran placer y gracias por invitarme y como te digo, esperemos que muy pronto vamos a estar comiendo arepas bien fresquecitas ahí en Caracas. Gracias, comandante, por todo lo que nos ha declarado. Hablábamos con el comandante Luis Quiñones, excomandante de la Armada de Estados Unidos y consejero actualmente de la Casa Blanca, donde ha revelado, lo han escuchado ustedes, información importante, indica que la operación duraría aproximadamente 48 horas y que no falta mucho, que sería solo en cuestión de semanas. Así que, y comprobando además lo que ya había declarado él en otros medios, ha vuelto a reiterar que la cúpula chavista en un momento, y ahí afirmamos ya la corrección que él indica que no participó Diosdado Cabello, pero sí señala que la cúpula chavista habría intentado o habría ofrecido entregar a Nicolás Maduro, pero con la condición de ellos quedarse más tiempo, que es lo que rechazó Estados Unidos, porque indican que la lucha es contra todos los integrantes de esta cúpula chavista, que son los que pertenecen a criterio de Estados Unidos al cártel de los soles y que mueven el narcotráfico hacia ese país.